Buenos días, soy Chris Kandidowski y estamos en el taller número 18 de nuestra materia, que es la escritura creativa, el taller de escritura creativa. Hoy quiero seguir un poco con el tema del anterior taller, que fue el guión. Hay un género que me parecería muy interesante, me parece que lo traté en el anterior capítulo, y es el del guión educativo. Les conté que estaba haciendo un guión, me habían pedido, sobre los inicios de la Revolución Francesa. Entonces me pareció interesante explicarles a ustedes, o compartir con ustedes, cómo hacía ese guión. Porque, en el fondo, la pauta que estoy siguiendo para hacerlo es la pauta que ustedes necesitarán para hacer otro tipo de guiones, si es esto lo que les fascina. Lo primero de todo, como es un tema que existe y tiene una funcionalidad educativa, lo que hay que hacer es informarse muy bien y no seamos piratas, no lo hagamos solo de Wikipedia, sino que intentemos ir a varias fuentes. Cuando vemos que son varias fuentes los que ponen lo mismo, que no copiado, sino que ponen lo mismo, introduciendo matices o introduciendo más información, pero que más o menos es lo mismo, entonces sí que trabajaremos con el material que hemos ido recopilando. Lo primero que hay que hacer es una escaleta temporal. Ver cómo decirlo, cómo han ido sucediendo los hechos. ¿No? Yo, por ejemplo, trabajo de mayo 1789 hasta mediados de agosto del mismo año. Entonces me hago una escaleta. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los hechos más importantes? Usar un poco también el método de Internet. ¿Qué significa? Cuando estoy viendo, por ejemplo, que dice se constituyó la Asamblea Nacional, pues venga, entramos en la Asamblea Nacional y vemos en qué consiste la Asamblea Nacional. De la Asamblea Nacional se convirtió en constituyente, pues vemos en qué consiste una Asamblea Nacional constituyente, ¿no? Vamos haciendo como, primero, un esquema temporal y luego como un árbol de sucesos. Y hagámonos preguntas, dejémonos hacer preguntas. Por ejemplo, la toma de la Bastilla. ¿Qué la instigó? ¿Quién estaba detrás de esa toma? ¿Fue casual? ¿No fue casual? ¿Qué pretendía la gente al tomarla? ¿Quería liberar a los 7 presos que había? ¿Cómo se producen las cosas? Hagámonos un montón de preguntas y en el famoso cuaderno del escritor iremos apuntando esas preguntas que tenemos, ¿no? Y iremos investigando sobre ellas. Todo esto enriquecerá más el guión que estemos haciendo, ¿no? Siguiente paso es el de los protagonistas. ¿Cuáles fueron los protagonistas principales? Por ejemplo, ya digo, si estos son estos 2 primeros meses de la Revolución, pues tenemos a Necker, tenemos a Luis XVI, tenemos a Sieyès. Vamos apuntando y vamos viendo, más que hacer una descripción pues yo qué sé, una descripción curricular de lo que era ese personaje, era ver qué edad tenía en esa época, sobre todo, ver qué estaba haciendo en esa época, no después, ¿eh? Por ejemplo, si vemos a Robespierre en esa época simplemente era un diputado de la Asamblea Nacional. Punto. Y luego antes fue un diputado de las Cortes Generales y después un diputado de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero no sabemos nada más. No nos anticipemos a la hora de escribir un guión. Una vez tenemos el guión hecho, una vez tenemos la descripción de los personajes hechos, podemos ya jugar con ellos. Pues, por ejemplo, si vamos a hacer referencia a ellos, si van a ser personajes de la obra, o si nos vamos a centrar en personajes, por ejemplo, del tercer estado, artesanos, agricultores, algún noble, algún clero, alguien del clero del tercer estado, etcétera, ¿no? Pero eso ya lo iremos viendo a medida que vayamos avanzando en la información que vayamos recopilando.
Recordemos otra vez que en este caso el guión tiene una función educativa, con lo cual tenemos que ser lo máximo de rigurosos con el tema que estamos tratando, con la información que estamos dando y con el sesgo que le estamos dando. ¿Sabes? Intentemos dar las cosas objetivamente. No nos pongamos a favor del rey, ni a favor de María Antonieta, ni de los revolucionarios, ni de lo que sea. ¿No? Intentemos ser lo máximo de objetivos posibles. Ya digo, vuelvo a repetir, en este tipo de guiones educativos. Por tanto, la clave es informarnos bien, hacernos un montón de preguntas e intentar ir siempre un poquito paso atrás, paso atrás, paso atrás. Vuelvo a decir lo de la Bastilla. ¿Quién estuvo detrás? ¿Cuántos hombres fueron? ¿Quiénes fueron? Pues, aunque me parece que sí que existe ese listado por ahí disponible de los 600, las 600 personas que tomaron la Bastilla. Recopilar información, ver qué personajes había y jugar con ellos. Yo creo que no me queda nada más. Si cualquier pregunta, pues por favor me lo hacéis llegar a través de vuestro canal, ¿de acuerdo? Pues nos oímos en el siguiente taller, que me parece que ya será el 19, ¿no? Venga, pues un abrazo y hasta luego.